pues ya pueden hacerlo desde ese link que les compartí en los anuncios. La otra es que también está el cartel de la segunda jornada de relaciones internacionales. Entonces, hay prácticas importantes. Me parece que hubo un cambio. Al ratito modifico el cartel que les había subido, pero también para que puedan asistir, si su horario se los permite, si tienen esa flexibilidad, a las pláticas que se estarán llevando a cabo. Son como importantes y creo que también les puede dar un poco de claridad sobre los intereses propios que cada uno tenga al respecto de esta licenciatura. Entonces, con esta parte solamente quiero concluir lo del artículo de Guillermo Foladori y voy a presentarles el último tema que tiene que ver con el desarrollo sustentable en América Latina y el Caribe. Y con este último tema estaríamos terminando la primera unidad. Eh, a la brevedad también empezaré a subirles el material para la segunda unidad. Nada más les voy adelantando que para la segunda unidad eh, empezaremos con unas exposiciones por parte de ustedes. Entonces, para que vayan pensando en cómo van a formar los equipos, ha habido cambios en cuanto a estudiantes que han cambiado de grupo, que han estado oscilando entre grupos, que han solicitado cambios. Me parece que aquí nos quedaríamos con 11 personas. Mi propuesta es que si es así, pues hagamos eh, tres equipos, en, tres de tres integrantes y probablemente uno de cuatro, pero que los equipos queden constituidos con tres, cuatro personas, por favor, para que lo vayan pensando, porque ese equipo que también ahorita conformen, pues será el que tendrán que mantener para el resto de las tareas que sean en equipo. ¿Dudas, preguntas o comentarios? No, profesora. Ok, entonces voy a comenzar a compartir la presentación. ¿Me informan si la pueden ver, por favor? Sí, profesora. ¿Ya? Sí, Gracias. se ve. Ok, entonces, pues como les estaba diciendo, el tema de hoy es desarrollo sustentable en América Latina y el Caribe. Y pues para hablar de este tema tenemos que ubicar no solamente geográficamente estas regiones que constituyen la América Latina y el Caribe, que son las que podemos ver aquí en el mapa, sino que además tenemos que recordar y reconocer, pues, el contexto tanto social como histórico por el cual ha pasado o pasa o ha sido marcado, atravesado, pues, estas regiones, ¿no? Eh, Tenemos que América Latina se constituye, pues, justamente desde la República Mexicana hasta la parte sur del continente americano. Y en esta parte, pues estaría abarcando los países que propiamente son Centroamérica y estaría también abarcando las islas que se encuentran aquí en el Caribe. En ese sentido, pues América Latina ha sido pues inspiradora de diversas narrativas en cuanto a lo que se constituye o ha constituido el desarrollo sustentable. Y tenemos que estar recordando que además de que se nombra completamente a estas naciones como América Latina y el Caribe, cada una ha tenido sus particularidades. Si bien hay cosas similares como puede ser la presencia de países europeos, la colonización por parte de estos países sobre algunas regiones de América Latina, em, la llegada de esclavos desde África a instalarse aquí, ir formando aquí una diversidad cultural. Más adelante, pues también ha habido escenarios sociales turbulentos, como han sido, pues que existan grandes dictaduras en Chile, por ejemplo, en la Argentina, em, estos
escenarios sociales turbulentos que han ocurrido particularmente en cada una de ellas, en Bolivia, en Argentina, ya lo mencioné, y también parte de lo que ha marcado a esta región ha sido la explotación sistemática de los recursos naturales sin los adecuados mecanismos de supervisión y control. Es decir, en esta parte donde el desarrollo sustentable, si bien es un concepto que surge desde una convención internacional, que es acordada internacionalmente por países que justamente también están incluidos en esta delimitación de América Latina y el Caribe, lo cierto es que cada país también va teniendo sus propias particularidades para poder ir desarrollando o llevando a cabo los objetivos del desarrollo sustentable. Y en América Latina lo que ha estado ocurriendo, pues también ha sido esta cuestión en donde ha existido una explotación sistemática de los recursos naturales. Simplemente recordemos cómo en la región de Brasil, el Amazonas ha estado perdiendo gran parte del territorio que anteriormente lo constituía por el desplazamiento de otro tipo de siembra de cultivos, por la deforestación, por las maderas que son valiosas, etcétera, etcétera. Entonces, en cada país también ha habido como explotaciones sistemáticas dependiendo del tipo de ecosistema, de medio ambiente que hay en sus regiones, ¿no? En México, por ejemplo, ahorita uno de los problemas que está siendo pues grave en ciertos estados tiene que ver con el cultivo del aguacate, ¿no? Este que si bien se le ha nombrado por todo lo que hay alrededor de este cultivo, el oro verde, ¿no? ¿Cómo es que se ha vuelto tan caro? ¿Cómo es que ha sido cooptado incluso ya por grupos de delincuencia organizada? ¿Cómo es que además ha ido quitando territorio o, pues sí, generando la pérdida de otro tipo de hábitats para la siembra de mermando de esta manera pues el microambiente o el microclima que existía producto de estar cortando árboles o de estar cambiando el uso del suelo en esas regiones en específico? Entonces, en cada lugar, en Chile también, por ejemplo, hay un problema grave con el cultivo de la soya, en cada uno, dependiendo justamente de sus características bióticas y abióticas, pues ha tenido sus particularidades para empezar a tener explotación sistemática dependiendo de los intereses pura y meramente económicos. A esto también, pues hay que agregarle que existe una ausencia de una continuidad democrática en muchos países de esta región y sobre todo que también ha hecho falta la implantación de modelos de desarrollo que no han logrado satisfacer las expectativas sociales de importantes sectores de la sociedad en el tiempo y forma. Entonces, pues en América Latina se ha estado transitando por la implantación de modelos y estrategias que pueden ir desde una visión progresista, pragmática del crecimiento económico, hasta propuestas neoliberales, como ha pasado en México, que se resumen solamente en el principio de el mercado lo resuelve todo, es decir, la actividad económica lo resolverá todo. Entonces, para poder enmarcar cómo es que ha sido el desarrollo sustentable en América Latina y el Caribe, pues les pido que recordemos nuevamente esta definición de desarrollo sustentable, el término que fue propuesto en este documento que se le nombró Nuestro Futuro Común, derivado pues, del informe Brundtland en 1987, y que este término se le ha atribuido a esta señora, que es la primera ministra de Noruega, perdón, que se llama Gro Harlem Brundtland.
de ahí que también se pusiera como el informe Brundtland por el apellido de ella. Entonces, recordemos que su definición en ese momento de 1987, que a la fecha no ha cambiado, más bien lo que ha cambiado es la manera de cómo se va a lograr eso, pero la definición no. Y es pues satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Este concepto, que fue aceptado de manera unánime por la comunidad internacional y que en ese momento contribuyó a que se movilizaran las fuerzas sociales y políticas para que posteriormente, en 1992, pues se llevara esta conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro, Brasil, que es un lugar que forma parte de América Latina. Entonces, a partir de la cumbre de Río, pues también se desprende este documento que es la Agenda 21, en el cual lo que se plasmó ahí fue como el proceso normativo para tener los principios de la sustentabilidad. Y a partir de esto, pues se ha convertido en un emblema para estar hablando sobre todos los problemas que están relacionados con el medio ambiente, eh, tratando de llegar a esta parte donde exista un desarrollo en las naciones que sea capaz de satisfacer las necesidades actuales sin estar arriesgando las probabilidades de vida de la humanidad, ¿no? Ahora mismo ustedes saben que yo creo que fácil podemos encontrar una noticia por semana en periódicos importantes que estén alertándonos sobre la escasez de agua, sobre el calentamiento global, sobre la pérdida de biodiversidad. O sea, día a día, mientras seguimos haciendo nuestra vida común, nuestra rutina, en realidad hay cosas que están pasando en el medio ambiente. Se habla de que día a día se extinguen un aproximado de 100 especies. Claro, a la par también surgen otras. El problema de contar con estos números es que pues no podemos verlo todo, ¿no? O sea, las personas que se dedican a estar trabajando en ese, en ese campo, en ese ámbito, no siempre pueden estar documentando todo el tiempo el surgimiento de nuevas especies, así como tampoco se puede estar documentando todo el tiempo la extinción de especies, porque son procesos que van tomando mucho tiempo. No es algo que ocurra de manera espontánea. En realidad van pasando por procesos, son procesos evolutivos y como tal, en la biología, los procesos evolutivos son largos, duran, toman bastante tiempo. Entonces, el aproximado es que diariamente se extinguen 100 especies. Desde luego también hay un aproximado sobre cuántas nuevas especies aparecen, hablando desde bacterias, por ejemplo, esta parte del virus, que también forma parte de la biodiversidad, los organismos eh, unicelulares, pues se tenía al principio la idea de que había sido creado o que era de nueva creación, cuando en realidad muchas investigaciones, no solamente en este momento de cuando surgió la pandemia, sino con anterioridad, ya habían reportado, documentado a este virus del SARS-CoV en los murciélagos, en los pangolines, no recuerdo en qué otro organismo, y de ahí también esta mala creencia de que pues fue culpa de los murciélagos, de los pangolines, incluso también se le estaba eh, adjudicando a, a, a los bisones, que son unos pequeños mamíferos como hurones, la culpa de esto, ¿no? No ha sido así, en realidad eso no ha sido así, ya estaba eso documentado, todo, incluso esas formas de vida también forman parte de la biodiversidad, ¿no? Y a lo que quería comentarles es que no fue un nuevo surgimiento, ni fue creado en el laboratorio, ya existía, ya estaba documentado
incluso por ahí de los años 50 ya hay investigaciones serias y científicas que hablan sobre la presencia de este tipo de virus. Entonces, lo relevante de esta diapositiva es recordar en qué momento surge el concepto de desarrollo sustentable, cuál es su definición y cuál ha sido su propuesta o cuál fue su propuesta en la cual América Latina y el Caribe han participado en estas grandes conferencias internacionales, pero cómo es que se han ido dando estos cambios. Pues para ello tenemos que hablar un poquito de historia al respecto, ¿no? Y en ese sentido, hay que traer nuevamente un acontecimiento que es muy relevante para poder hablar también de estos conceptos del desarrollo sustentable y que también fue parte de lo que originara las inquietudes y se gestaran estas reuniones internacionales, que fue la revolución industrial. Como en algún momento les he comentado con anterioridad, fue un evento importante, muy relevante para el desarrollo de la gran mayoría de las naciones. Eh, no fue la excepción en América Latina, desde luego, y esta visión que se tuvo con el desarrollo, con la revolución industrial, de tener un crecimiento económico muy grande, una gran auge de producción con ayuda de maquinarias, etcétera, etcétera, fue algo que en el momento en el que surge, pues no se contempló. Al paso del tiempo, empezaron a darse las consecuencias de esta sobreexplotación de los recursos del medio ambiente, de de esta generación que se veía respecto a los desechos que existían con la producción o en los procesos de producción, cómo es que empezaban a alterar y a tener también consecuencias en el medio ambiente. Entonces, la parte que quiero resaltarles aquí es que esta inercia que existió sobre o producto de la revolución industrial, desde luego que fue relevante en la parte del Estado, que al final, pues cada nación tiene una figura eh, política, social, que es el Estado. Entonces, con esta breve referencia histórica, quiero hablarles de la relación entre esos modelos de desarrollo y los actores fundantes que han actuado y por lo tanto también en consecuencia contribuido a delinear pues la parte pública normativa del desarrollo ambiental. En América Latina, en el periodo que contempla de los 60 a los 80, pues justamente se tenía mucho esta visión o se tuvo mucho esta visión del modelo desarrollista. Entonces, aquí la figura del Estado emerge como un propulsor y promotor del desarrollo y sobre él recaen las definiciones y orientaciones de la política pública, desde luego teniendo a los sectores empresariales, pero estos en ese momento tenían un peso menor en la configuración de este modelo desarrollista o de esa agenda. Sin embargo, en esta misma época, fueron ellos los más favorecidos para la política de industrialización debido a esta gran parte que surgió de la sustitución de importaciones. Y aquí es donde se inserta muy perfectamente la temática, la relevancia de su carrera, que es pues, relaciones internacionales. Entonces, si bien en esta época, aunque el Estado tenía, era como la figura que tenía el control y la regulación de toda esta parte del modelo desarrollista, la verdad es que se da un papel muy relevante, aunque tuvieran un peso menor, pues los sectores empresariales justamente por la vía de la sustitución de importaciones. Si pensamos un poquito en el contexto de México, en México lo que empieza a ocurrir a finales de los 80
principios de los noventas, es el tratado que se lleva a cabo durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que es el Tratado de Libre Comercio. Y entonces se da esta movilización justamente de productos que son tanto enviados hacia otros países como productos que son ingresados a la República Mexicana. Y entonces, en ese intercambio internacional que se está llevando a cabo, pues las empresas empezaron a tener un papel muy relevante, al grado que también es, en algún momento, pues más bien se cambia ya la cuestión a este tipo de esquema y modelo que empieza a recaer propiamente en el neoliberalismo. Eh, Sin embargo, pues estos auges que existieron, porque sí fueron un auge importante, sí hubo también crecimiento y desarrollo relevante, pero también se empiezan a dar a lo largo de América Latina, en diferentes regiones, pues crisis. Y estas crisis, algunas surgieron a finales de los ochentas, ya propiamente se fueron como instalando por ahí de los noventas, y tuvo que ver con este auge del proceso globalizador. Entonces, empieza a ocurrir esos cambios, esas crisis, y se reorienta la concepción de desarrollo, en la cual se empieza a ser necesario comenzar a introducir elementos con un enfoque que predominantemente tengan el enfoque de sustentabilidad. Empezaron a tener más atención estos desequilibrios que se estaban generando con el modelo desarrollista, es decir, cambiar esta visión utilitarista y material, cambiar también la industrialización de que se estaba dando en los países que estaban teniendo un desarrollo relativo, porque se notó también las consecuencias de este tipo de funcionamiento. Y dentro de este tipo de funcionamiento, las consecuencias que se estaban haciendo notar, que fueron las que llamaron la atención, fue que estábamos teniendo, todavía existe, solamente un concepto o más bien sociedades que estaban llevando a cabo gran consumo de productos, es decir, solamente se estaban presentando sociedades consumistas. Se estaba observando también que había una marcada insalubridad y esto va muy de la mano también con los procesos de producción, ¿no? Al momento de que grandes empresas o la industrialización, durante la producción de sus productos o al término también de haber usado sus productos, pues nosotros contaminamos el consumo y la producción, hace que esto se contamine. Y lo que empieza a notarse es pues cómo van vertiendo contaminantes en cuerpos de agua, los gases que se están produciendo también por el proceso de producción hacia la atmósfera, y esto empieza a dar una marcada insalubridad en las poblaciones, ¿no? Aquí en la fotografía justamente lo que podemos apreciar es como hay una niña que está tratando de tomar agua para consumo pues en el hogar, a juzgar por la cazuela que hay aquí, pero vean cómo este cuerpo de agua pues tiene aquí desechos, ¿no? Contaminantes, y eso los que son los visibles. No sabemos qué tipo de contaminantes también tienen, que han sido vertidos como sustancias químicas, pues también aguas de desecho, etcétera, etcétera. Entonces también se empieza a notar que producto de este modelo desarrollista que tuvo su auge entre los 60s y 80s, ya para finales de los 80s, total 90s, se empieza a notar esto, ¿no? Se empieza a ver cómo han ido creándose estos grandes cordones de miseria, cómo también se da una explosión demográfica, o poblaciones pues desigualmente distribuidas en las regiones, em, en estos polos de desarrollo, y cómo se empieza a dar una brecha muy, muy marcada de la distribución de la riqueza también, ¿no? Y esta ponderación entre pobres y ricos,
Y pues eso también trae como consecuencia, o se empezó a observar en los noventas, ese incremento en la pobreza, llegando también pues a esta parte de la pobreza extrema. Estos son los indicadores que empiezan a hacer focos rojos para tener en cuenta un enfoque que empiece a ser más bien con el concepto de sustentabilidad y predominantemente sustentable. Ya no solamente importa que exista un desarrollo económico, si a consecuencia de eso están ocurriendo este tipo de fenómenos. ¿Dudas, preguntas o comentarios hasta aquí? No, todo bien. Ahora que comenta como aquello, bueno, comentó lo de Noruega, es raro saber que son de los únicos países que verdaderamente se aproximan como con éxito hacia el 2030 con esto de la agenda y bueno, creo que solo era eso. Sí, es importante que hayas tocado ahorita los objetivos que están proyectados para el 2030, porque justamente ahorita les voy a empezar a presentar una serie de datos que tienen que ver con esos objetivos de desarrollo sustentable, ¿no? Los llamados ODS. eh, y cómo son las visiones que existen, dependiendo también de esto que les comentaba que es muy importante, el contexto histórico y social de cada nación. Noruega no ha sido marcado como un país que tenga históricamente problemas de inseguridad o de violencia, tanto como sí lo ha tenido América Latina y el Caribe. Y ahorita les quiero presentar justamente cómo hay esa percepción en esta población y cómo el hecho de que eso exista o no exista, pues también modifica los objetivos que se tienen que lograr con el desarrollo sustentable. No es lo mismo encaminar estos objetivos dentro del marco del desarrollo sustentable, como puede estar siendo El Salvador, en una nación como lo es Chile, ¿no? Hay problemas diferentes y que estos problemas no solamente están marcados pues por la parte geográfica, por los factores bióticos o abióticos, sino también por la historia que está atravesando o ha estado atravesando a esas naciones. Entonces, pues hablando un poco justamente de cómo después, o sea, ya en los noventas, recordemos que vamos como en una línea temporal y de ahí que partiera esta exposición hablándoles desde el concepto de desarrollo sustentable, en qué momento surge, en marco América Latina, en los sesentas, ochentas, que es lo que estaba predominando. Y ahora lo que quiero pues irles comentando fue ya en los noventas, cuando sí empiezan a notar eso, que entonces acciones se empezaron a tomar a cabo, ¿no? Y en ese sentido, pues en América Latina, solamente voy a mencionarles unos pequeños ejemplos. Algo que ha sido, que fue importante, fue que tanto en México como en Argentina se da, dentro del marco institucional, se empieza a dar la regulación, regulaciones a nivel político para mantener o tener un control ambiental, educación ambiental y sobre todo se empieza también a dar en este marco institucional mecanismos para la preservación del medio ambiente. Esto ocurre en 1998, en donde ya empieza a haber unas bases con legalidad y normatividad jurídica legal para empezar a encaminar a las naciones dentro de los objetivos del desarrollo sustentable. Un país que ha sido, pues, importante o que ha sido como un ejemplo en cuanto a la demostración de la construcción de una agenda pública ambiental y multiparticipativa es Costa Rica. Costa Rica formuló su plan de desarrollo, su Plan Nacional de Desarrollo en 1994-98 y con este Plan Nacional de Desarrollo definió sus objetivos para ir conduciendo a su sociedad hacia una ruta de desarrollo sostenible e igualdad. Y esto es algo que desde que surge en ese momento se ha mantenido
con esto se constituye el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible, que es el CONADES, y que desde entonces se encarga de promover el diálogo, de gestar el consenso en torno al desarrollo sostenible entre los distintos sectores y actores de la sociedad costarricense. El CONADES, por lo tanto, está compuesto tanto de representantes de gobierno como ONGs, que son organizaciones no gubernamentales, negocios corporativos, organizaciones sociales, y con esta estructura y esta composición existe una buena organización participativa que se vuelve muy amplia, ¿no? Porque todos estos actores están delineando la política y se comprometen, por lo tanto, a incentivar los contenidos temáticos que fueron establecidos en la Agenda 21 en Río de Janeiro. Otro ejemplo también ha sido Venezuela. Venezuela, por ejemplo, ha tratado de tener planes estratégicos que son impulsados por el gobierno desde 1999 y tiene que ver con cambios a nivel institucional, legal, político, desde luego que también ideológico, eh, para el impulso de un desarrollo que sea propio, es decir, que surja de ellos en cuanto a la cuestión de de construir un modelo económico productivo y social, pero que tenga todos estos, los recursos estén siendo generados principalmente de los hidrocarburos. Si recordamos un poco las noticias que se dieron en Venezuela hace 4 años aproximadamente, y cómo, pues, sí hubo un fenómeno que se dio de personas que estaban saliendo de Venezuela, y cómo incluso hay chistes cuando llegó nuestro actual presidente a tomar el poder, decían que México iba a ser la nueva Venezuela, y esta cuestión es porque justamente Venezuela, tenemos que partir nuevamente de las particularidades de las naciones, es un país que también tiene la capacidad de aprovechar los grandes depósitos que tiene de biocombustibles fósiles. Y por lo tanto, aprovechando eso o teniendo en cuenta eso, lo que han tratado de hacer es mantener solo una dependencia de ese tipo de recursos sin tener que hacer lo que de repente México había estado haciendo, ¿no? Que es, desde luego que tenemos también depósitos importantes de biocombustibles fósiles para la generación de hidrocarburos, y lo que se hace es extraerlos, pero después se envían a Estados Unidos, Estados Unidos lo procesa y lo regresa a México con un costo, ¿no? Y de ahí que de repente pues estuvieran existiendo estos grandes elevaciones en cuanto al precio de la gasolina, del gas, pues de todos los derivados de hidrocarburos. Entonces, Venezuela ha estado desde 1999 haciendo estos cambios para tener una independencia, tal como también es la propuesta de AMLO, en cuanto a la obtención de ese recurso. Eh, y entonces aquí quiero mostrarles, ya específicamente para América Latina, cuáles han sido los objetivos que se cumplieron. Esta es una tabla con un índice. Este índice va del 0 al 100, el cual nos indica qué tanto ha tenido el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sustentable. Recordemos que estas siglas de ODS hacen referencia a Objetivos de Desarrollo Sustentable. Esto fue poquito antes de la pandemia. El índice, les comentaba, va en una escala del 0 al 100, donde desde luego que 100 pues se ha dado cabal cumplimiento a todos los objetivos de desarrollo sustentable, y 0 pues nada de cumplimiento, ¿no? Y entonces lo que nosotros aquí podemos estar notando es que, bueno, dentro de los primeros 5 países con el puntaje más elevado, pues el más elevado está en 73.68,
ni siquiera llegan a un 8 o cercano a un 100, ¿no? Es un 73. Y en primer lugar está Chile, en segundo lugar está Uruguay, en tercer lugar está Costa Rica, en cuarto lugar está Ecuador, en quinto lugar Argentina. México está posicionado en el lugar 8 con un puntaje de 65.55 en este índice que les repito va de 0 a 100. Sin embargo, notemos en este otro lado de la gráfica, pues aquellas naciones que están en los últimos lugares, ¿no? Vean cómo está Haití o Haití con 44.58, Guatemala en 55, Guyana en 57, Belice también con 57 y Honduras por mencionarles. Si se dan cuenta aquí, pues dentro de los países que se encuentran con el menor puntaje de este ranking de los ODS, pues son países que predominantemente están en la región del Caribe y Centroamérica. Y pues son fenómenos también interesantes que ocurren geopolíticamente en esas regiones, lo que también ha tenido o se tiene que considerar antes de poder emitir un juicio o una crítica respecto a por qué les está costando trabajo llegar a estos objetivos. ¿Dudas, preguntas? Ok. Ahora, sí quiero resaltar nuevamente que este índice, bueno, este informe que se generó en el 2019, que se puede consultar en línea, solamente nos está mostrando los resultados que salieron de los escenarios antes de la pandemia de COVID-19, puesto que ahora con la pandemia pues también esto se ha modificado mucho. Un poco la pregunta que les hacía la sesión pasada con el análisis y discusión del artículo de Guillermo Foladori era, ¿cómo creen que la pandemia ha afectado a los objetivos del desarrollo sustentable? ¿Cómo es que esto se ha modificado? Y cómo ha habido, en las noticias podemos leer justamente como titulares que dicen pésima gestión del gobierno de tal, pésima gestión en no sé qué país. Entonces, desde luego que esta fue un evento extraordinario para todas las naciones, ni siquiera la mejor nación con sus mejores objetivos o sus puntajes más elevados de desarrollo sustentable, pues estaban preparadas para algo así, ¿no? Desde luego que algunas han podido tener mejores herramientas para hacer frente, lo cual puede haber hecho que les impactase menos, pero en definitiva, la pandemia ha impactado también bastante en cuanto al desarrollo sustentable, a los objetivos de desarrollo sustentable. Entonces, este informe pues fue generado previo a eso. Eh, Vamos a hablar un poquito esto que nos comentaba su compañero, cuáles son los indicadores que se miden en el desarrollo sustentable o en estos objetivos de desarrollo sustentable y qué se está proyectando para el 2030. Aquí solamente hay algunos, no están todos completos, solamente por mostrarle algunos y resaltar cómo el desarrollo sustentable tiene estas tres esferas, la esfera económica, la esfera ambiental y la esfera social. Y pues vean cómo en lo económico, pues está la tasa de inflación, que se considera parte de un índice, la participación laboral, el ahorro nacional bruto, los agregados monetarios, la formación bruta de capital fijo, el balance fiscal, etcétera. En la parte ambiental vean cómo está el stock de bosques, pero también la pérdida de bosques, las extracciones de cuerpos de agua dulce, las emisiones de sulfuros por hectáreas, las mismas emisiones también de CO2 per cápita, la sobreexplotación de peces, etcétera, etcétera. Y en la parte social, vean las cosas o los índices que se consideran dentro de este gran índice global que son los Objetivos de Desarrollo Sustentable, pues qué porcentaje de población está en condición de pobreza. El índice de Gini, este lo vamos a ver en la siguiente unidad, cuando veamos justamente, en la siguiente unidad nos vamos a ir deteniendo con detalle en algunos aspectos de cada una de estas esferas, económica, ambiental y social. Vean cómo está también la esperanza de vida al nacer, cómo está la expectativa de la escolaridad, la mejora en las instalaciones sanitarias,
la prevalencia de desnutrición, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, en 2015 se hizo una encuesta en América Latina y el Caribe, en donde esta encuesta fue a la sociedad qué era para ellos más importante o relevante para poder lograr un desarrollo no solamente sostenible, sino en su vida. O sea, ¿qué ponderaban más importante para ellos? Esta encuesta realizada en 2015 por parte de una empresa especializada de encuestas que se llama Mi Mundo, perdón, recaudó 142.000 millones de votos y esto es de la percepción o lo que la población dice que es más importante para ellos, ¿ok? Esto no significa que sean los indicadores que se utilizan, desde luego que son herramientas que van ayudando a poder estructurar y plantear los indicadores para los objetivos del desarrollo sustentable, pero una cosa es lo que ya se estructura de manera global y otra cosa es lo que las personas responden, ¿no? Porque un ejemplo, yo puedo decirles, yo me siento muy segura saliendo aquí en mi colonia a las 3 de la mañana, cuando en realidad mi colonia, en las estadísticas del gobierno de la Ciudad de México, puede estar dentro de las colonias con un mayor índice delictivo, ¿no? Entonces, esta es la diferencia que les quiero hacer notar, la diferencia de percepción o de lo que puede ser importante para un cierto número de personas, pero la realidad, de acuerdo a los fenómenos que ocurren en ese momento, es otra. Entonces, esta encuesta fue justamente en cuanto a los individuos que era más importante para ellos en el 2015. Y entonces vean cómo el que tuvo mayor votos es el poder tener una buena educación. Después sigue una mejor atención médica. Vean cómo todo esto se estaría enmarcando más bien en el sector pues social, ¿no? De estas tres esferas que constituyen un desarrollo sustentable. Un gobierno honesto y receptivo. Vean, esta está como la tercera más importante. La cuarta, protección contra el crimen y la violencia. Y esto es aquí lo que quería resaltar de la comparación que nos hizo su compañero con Noruega. Seguramente, si se hiciese una encuesta, habría que averiguarla, a los pobladores de Noruega, yo creo que esta parte del crimen y la violencia no se encontraría dentro de las 5 primeras que responderían las personas que para ellas es importante. Por lo tanto, esto nos está haciendo notar y nos hace ver lo que está atravesando esta parte del planeta que es pues América Latina y el Caribe, ¿no? Y bueno, solamente quiero hacerles notar esta, la igualdad entre hombres y mujeres, porque ahorita para el 2030 quiero que vean hacia dónde se ha proyectado. Y de las últimas, me les voy a mencionar las tres últimas, pues no les preocupe el acceso a la telefonía e internet. Claro, esto fue en 2015, a ver que habrá que ver cómo cambia ahora que todo con esta pandemia lo tenemos que hacer justamente con apoyo de una red eh, telefónica y de internet, ¿no? O sea, simplemente cómo estamos ahora mismo yo dándoles clases y ustedes tomándolas. Libertades políticas y la última, acceso a energía fiable en los hogares. Vean cómo eso no importaba. Pero entonces, hablando justamente de los índices ODS que se han proyectado, perdón, para el 2030, pues tenemos esta parte de los indicadores eh, ODS para el 2030. Son un total de 17 indicadores. Al término de esta clase les voy a dejar la página para que puedan ver cuáles son los indicadores de América Latina y el Caribe. Y solamente por mencionarles algunos de los principales que se han... Hay un video también al final que no nos va a dar tiempo de verlo, es este, pero les pongo también el link del video en el aula virtual. El primer indicador que ocupa en esta gráfica de pastel
como, esto está en porcentajes, las gráficas de pasteles siempre nos hablan de porcentajes. Eh, Vean cómo este que está ocupando un 8% en la prioridad, pero es el primer objetivo, es la erradicación de pobreza en todos los sentidos. Ese es el objetivo número uno y es el que que para América Latina tiene un porcentaje del 8%. ¿Cuál es el que está ocupando el, el objetivo 2030, perdón, el objetivo que tiene con un mayor porcentaje del 29%? Es el objetivo 3. ¿A qué creen que está haciendo referencia este objetivo? Salud y bienestar. Exactamente. Este lo que está importando más es justamente el poder tener acceso a una buena salud, a contar con las instalaciones necesarias hospitalarias para atender la salud de las personas, de las naciones. Pero vamos a checar cuáles son los que le siguen. Vean, el 11% este y 11% este, el objetivo número 5. El objetivo número 5 con ese emblemita, ¿qué creen que les esté hablando? Igualdad de género. Así es. Básicamente es la erradicación de todos los tipos de violencia en mujeres y niñas. Desde luego que parte de llevar a cabo esta erradicación va a tener justamente pues una igualdad de género. Y en ese sentido, en la ONU, en la Organización de las Naciones Unidas, pues tiene una rama bien importante e interesante. Yo hace 10 años participé en un foro que se llevó a cabo, que es esta rama de ONU Mujeres. Y en ese foro que se hizo aquí en la Ciudad de México principalmente, lo que se estaba viendo era estar encuestando la percepción de niñas y mujeres de espacios libres y seguros para mujeres y niñas en el transporte y la vía pública. Solamente estaba específicamente enfocado en esos dos ambientes, ¿no? Transporte y vía pública, que tiene que ver justamente con sentirnos seguras al transitar en cualquier espacio, que se quiten esta cuestión de los famosísimos piropos, etcétera, etcétera. Entonces, fue como bien importante porque en el foro que yo participé, que duró como una semana, pues había sectores de todas partes, ¿no? Habían también convocado a personas que conducían o que trabajaban en el metro, que eran conductores de microbuses. Entonces era bien interesante escuchar la percepción que tienen todos y la conclusión que se fue gestando, ¿no? Hay un informe que salió, que también está disponible en línea, en ese momento, qué es lo que se tenía que llevar a cabo o se llevó a cabo y las políticas y las propuestas que se han hecho para el gobierno de la Ciudad de México cumplirse. Y aquí en el objetivo 8, eh, que también tiene un 11%, ¿a qué creen que hace referencia este? Al trabajo y al crecimiento económico. Exactamente, ese es el otro en el cual pues las personas o estos fueron los objetivos que se están pidiendo, que enumerado está como el objetivo 8 en los ODS. Específicamente este objetivo ocupa el 11% de importancia y es justamente el crecimiento económico, pero sostenido, y por lo tanto tiene que ver con la generación de empleo y trabajo decente para todos. Si nos vamos a ver cuáles otros tienen más, aquí está el 10. Y el 10, un librito, ¿qué creen que está haciendo referencia a ese? Es el de educación de calidad. Exactamente, el objetivo 10 de los indicadores de desarrollo es eh,
pues tener, perdón, es el objetivo número 4, tener un acceso a la educación y que este acceso a la educación, pues, va muy de la mano también con esta visión de que una nación más educada puede ser una nación que tenga mejores cambios en muchos de sus niveles, ¿no? Una nación con mejor valores, con más respetuosa. Entonces, el objetivo 4, que ocupa el 9% de relevancia, es garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover estas oportunidades de aprendizaje para todos, lo que significa que no solamente existe una educación en ciertas etapas de la vida de las personas, ¿no? Que es, o sea, sí, la primaria, secundaria, etcétera, de acuerdo o acorde a las edades, pero que también este tipo de educación, personas que así lo desean, puedan seguirla teniendo, ¿no? Si alguien de 40 años dice, yo hoy la verdad es que quiero aprender sobre relaciones internacionales, que tenga acceso a estudiarla, si quiere aprender sobre psicología, que tenga acceso a poder llevarla a cabo. Y bueno, esto fue por mencionarles algunas. Recuerden que pues ya esta sesión queda grabada, pero de cualquier forma yo les voy a compartir los links de los indicadores de desarrollo sustentable para América Latina y el Caribe, donde están desglosados los 17 que aquí podemos notar. Este también tiene una importancia del 13%, o sea, de los que más ocupa, que es el objetivo de desarrollo sustentable 16, y ese objetivo hace referencia justamente a promover sociedades pacíficas e inclusivas dentro del desarrollo sostenible, pero que además se les esté facilitando el acceso a la justicia para todos y todas, y de esta manera se construyan niveles, instituciones eficaces que estén erradicando la impunidad. Esto es importante porque comparando la parte que yo les comentaba de percepción, vean cómo este sigue teniendo, o sea, sí es congruente con los que están propuestos para el 2030, que es un gobierno honesto y receptivo. Este estaría de la mano con este que está ocupando un 13%, que tiene que ver justamente con instituciones eficaces. Vean aquí cómo está ocupando un 11% el que tiene que ver con la equidad e igualdad y seguridad para mujeres y niñas. Y aquí pues esta parte de las mujeres, igualdad entre hombres y mujeres, no era tan relevante, ¿no? Y bueno, finalmente el otro que ocupa un 14% de relevancia, que es el objetivo número 17, ese nos habla sobre la, el fortalecimiento de los medios de implementación para generar una alianza mundial que encamine al desarrollo sostenible. Y esto quiere hablar, pues, o habla más bien justamente de que exista un apoyo internacional de los países en desarrollo para poder mejorar la capacidad de los países en vías de desarrollo, de que pueda también existir un mecanismo que esté velando porque los países desarrollados estén cumpliendo plenamente sus compromisos en relación con el desarrollo sustentable, o sea, que haya también algo que esté haciéndolos cumplir, no solamente que se comprometan en palabras, pero en acciones no. Y bueno, el link de este video se los pongo, que justamente es el Plan de Desarrollo de las Naciones Unidas, un resumen un poco de esta reunión que surgió para la proyección del 2030. Me gustaría saber si alguien tiene dudas, comentarios, sugerencias. Bueno, yo había puesto algo en el chat como referente a cuando estaba hablando de educación, de que, bueno, en un libro ciertos autores, que son Acemoglu y Robinson, dicen que la educación funge como uno de los motores para generar el desarrollo. Entonces, pues siempre se busca como el aumento en cuanto a la calidad de la educación para que, como usted lo dijo, suceda este desarrollo. Sí, gracias. Sí, perdón por no haberlo visto, Miguel. Gracias por comentarlo. Es verdad. ¿Cómo se llama este libro, Miguel?
¿Por qué los países fracasan? Me parece. Ah, ok, gracias. Sí, la verdad es que no solamente como en esta parte de la sociedad, sino en distintos ámbitos se ha visto como una educación hace en general a sociedades, pues a mejores sociedades, ¿no? Con una mejor visión de la ética. Y con esta parte cerraríamos la primera unidad, la unidad uno, que tuvo que ver con la cooperación internacional para el desarrollo sustentable. El próximo viernes iniciamos con la segunda unidad y ya voy a empezar a subirles también los temas para esta segunda unidad y a dejar las tareas, pero de entrada la primera va a ser la exposición por equipos, ¿ok? A la brevedad yo les voy diciendo cuáles van a ser los temas a exponer y ustedes mientras vayan pensando cómo van a conformar sus equipos. ¿Les parece? Sí, Sí, profesora. maestra. Ok, pues les agradezco su presencia y nos vemos el próximo viernes. Tengan un buen día. Gracias. Igualmente, profesora, gracias. Buen día. Gracias a ustedes. Hasta Gracias, luego. profesora. Hasta luego. Bonito día. Igualmente.